Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas. Estamos en el Season 9 de tu podcast favorito de finanzas personales y empresarismo. Soy tu anfitriona, Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y educadora en finanzas personales. Oye, este podcast de hoy es para ti si eres una persona que tiene una propiedad comercial y quieres arrendarla, o si por el contrario eres empresario y estás en búsqueda de una propiedad comercial y no sabes qué debe tener ese contrato de arrendamiento, no sabes que si esas cláusulas que te están poniendo son las que siempre se ponen y tienes dudas sobre eso, nosotros contamos hoy con la licenciada Elizabeth Villagrasa, que ella es socia del Departamento de Litigio de Ferraioli. ¿Y quiénes son Ferraioli? Ferraioli es la firma de abogados líder en Puerto Rico y ofrece todos los servicios legales que tú como empresaria necesitas. Te pueden ayudar en asuntos de empleo, propiedad intelectual, derecho corporativo, planificación sucesoral y de negocio. Así que vamos a darle con eso la bienvenida a la licenciada Villagrasa. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Celina. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es importantísimo porque toda mujer que tiene, ¿verdad?, un negocio, a menos que no tenga una propiedad ya que sea de ella, empieza alquilando. Sí. ¿Verdad? Así es que la mayor parte de nosotros las empresarias empezamos y hay veces que, ¿verdad?, no tenemos ese acompañamiento legal, no tenemos a veces conocimiento, queremos alquilar esa propiedad. ¿Qué es lo que constituye ese acuerdo? O sea, yo sé que he visto y he escuchado, ¿verdad?, que hay veces que un handshake es suficiente. En materia de contratos de arrendamiento comercial, ¿qué es suficiente y qué es recomendable? Bueno, en materia, ¿verdad?, de que una vez que uno va a identificar la propiedad, o tú eres la dueña de la propiedad, la que te en alquiler, se materializa el contrato de arrendamiento cuando, ¿verdad?, está la voluntad de ambas partes de yo alquilar y la otra parte, pues, arrendarme. Y se pacta un precio, se pacta un tiempo y ¿verdad?, con eso y un uso de la propiedad. Y entonces ahí se materializa, en términos bien generales, bien básicos, lo que es el contrato de arrendamiento. Ahora, este contrato podría ser porque lo pactamos verbalmente tú y yo, o lo redactamos en una servilleta. Bueno, podría, o sea, después que haya... No es lo que recomienda Ferrari, no, pero se puede. Después que haya ese acuerdo de voluntades, y claro, no esté en contra de la ley, la moral y el orden público, pues es un contrato válido. Ahora, debemos de hablar, ¿verdad?, de ciertos requisitos que debe de tener. Exacto. Una vez hacemos este pacto, y ahorita me estabas educando de que se llama canon, el canon de arrendamiento se llama, ¿verdad?, esa cantidad que se pacta, ¿verdad?, que me imagino que es lo primero, que es lo más importante, ¿verdad?, que ambas partes acuerden cuánto van a pagar. Pero ¿qué otras cosas son importantes tomar en consideración? Bueno, sí, el canon básicamente siempre es lo primero, es lo que la gente está más pendiente, cuánto te voy a pagar, cuánto yo te voy a cobrar, pero es importante pactar no solo ese es la renta, ese canon, sino cuándo te voy a pagar, de qué manera te voy a pagar, cuánto tiempo va a ser la relación, si esto es un asunto de unos meses, de unos años, es importante que eso esté en el contrato. Igualmente, pues, no solo el tiempo de duración, sino si puedo terminar la relación un poquito antes de lo pactado. Otro asunto importante que debe de contener el contrato de arrendamiento es los incumplimientos. ¿Qué pasa si no pago la renta? ¿Qué pasa si no pago por 2 o 3 meses? Me imagino que son algunos de los incumplimientos posibles. Ese básicamente es el más común, la falta de pago. Si no pago de la fecha y la manera pactada, pues se considera un evento de incumplimiento. Y eso tiene unas repercusiones en la relación y en el contrato y en los remedios legales que tiene tanto el dueño de la propiedad, ¿verdad? Vamos a tratar de dividírselo a la gente. Vamos a hacer un escenario si eres arrendador o si eres arrendatario. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Si eres arrendador, ¿qué tú le recomiendas a la persona que esté mirando en el contrato? El que alquila la propiedad, ¿qué es lo que debe estar mirando? Bueno, lo primero que debe estar mirando es, en cuestión del canon de arrendamiento, es que esa persona o esa entidad te pueda pagar el canon pactado. Para ello, y esto es bastante común en lugares grandes y ¿verdad?, que se
se soliciten estados financieros. También un depósito. Eso es importantísimo, que se solicite un depósito. Otra medida que se debe, o que debe de mirar, ¿verdad?, en el contrato de arrendamiento es la garantía personal. ¿Y por qué? Típicamente, y en los contratos comerciales, se contrata con la corporación. Y la corporación es el inquilino. Y ocurre, ¿verdad? El inquilino entra, pero yo pacté contigo, Celina, no con tu corporación. Y yo pienso, bueno, pues ella me va a pagar y hay algún problema en un futuro. Yo busco a Celina. Yo la busco y él me va a pagar. Pero ¿qué pasa? En el contrato de arrendamiento con quien yo firmé es con la empresa Celina LLC o Inc. Y esa empresa esa corporación se va a la quiebra, se disuelve, deja de existir y me quedo yo con estos cabrones de arrendamiento que no me pagaron. Pues entonces ahí está la garantía personal. Voy a interrumpirte ahí un momentito porque ahorita hablaste de los estados financieros, ¿verdad? Y ahora que estás hablando de la garantía personal, los estados financieros, si tú no tienes una empresa que ya lleva años, ¿verdad? Si estás empezando el negocio, a lo mejor no tienes un estado financiero. Pero entonces ese arrendador, perdón, el que va a alquilar, puede pedir entonces a lo mejor un estado de crédito o a lo mejor puede pedir referencias para tratar de asegurarse que la persona va a pagar. Bueno, o por lo menos que, ¿verdad? Que no, oye, que no es una persona que está morosa con otro. Un tipo de background check podría hacerse. Y, ¿verdad? Y la verificación de crédito. Y no es que te asegure que esa persona no te va a cumplir, ¿verdad? Pero por lo menos haces lo que le llamamos tu due diligence. Ajá. Que vas a tener, ¿verdad? Una persona que tiene una costumbre de decide pagar y cumplir con sus responsabilidades. Ok, entonces hablamos de que pidas un background check, hablamos de que se establezca la cantidad de dinero pautada, de cuándo se deben estar haciendo estos pagos, de qué pasa si hay incumplimiento. Y me imagino entonces a nivel del espacio físico, ¿se incluyen en el contrato algo sobre el pietaje, algo sobre las condiciones? Eso es así. En el contrato de arrendamiento no solo debe estar bien específico quién es la parte con la que estamos contratando, sino cuál es el espacio que yo te estoy arrendando o cuál es el espacio que yo estoy alquilando. Es decir, si son 1,000 pies cuadrados, pues que asimismo esté en el contrato, que se identifique la propiedad. Si estamos hablando de, ¿verdad?, que soy la dueña de un centro comercial, aunque sea pequeño, pero que hay varios establecimientos, pues se identifique específicamente la unidad que usted está alquilando y la que yo le estoy arrendando. Igualmente, y déjeme parar aquí un momentito porque eso es importante, porque a lo mejor comenzamos el arrendamiento con X pies cuadrados, 1,000, por ejemplo, y durante la vida del arrendamiento las circunstancias cambian y es posible, si hay acuerdo entre las partes, que se reduzca o se amplíe, exacto, que luego a lo mejor el local de al lado se desocupó y pues yo quiero extenderlo porque mi negocio ha sido un éxito y quiero, ¿verdad?, continuar el espacio, pues se enmienda ese contrato y entonces pues cambia y claro, cambia el canon de arrendamiento, cambia los porcentajes de los gastos comunes, todo eso cambia, así que tiene un impacto en los pies cuadrados que usted alquile y lo que pueda suceder en el futuro. Ok, y entonces, ahorita mencionaste al principio una palabra que me llamó la atención, que es lo del el uso. Sí, acabas de hablar de que puede variar, ¿verdad? Durante la vida de ese contrato puede variar de que se amplía el espacio. Y eso me pasó a mí. Yo llevo desde que nosotros fundamos Juan, nosotros hemos estado en este edificio, pero en particular había una vez, hemos cambiado de oficina, ¿verdad? Como vamos, el crecimiento nos pide cambiar, pero hubo una oficina que se prestaba para que colindaba con otra puerta y podíamos hacerla más grande o más pequeña, y hubo momentos en nuestra carrera profesional en donde teníamos más espacio o menos espacio. Así que eso puede pasar, pero el uso. Y más, vamos a hacer este caso. Imagínate que yo lo alquilé precisamente con Don Mall y de momento lo cambié porque no me estaba funcionando y lo convertí en un coffee shop. ¿Eso es viable? ¿Hay que enmendar el contrato? ¿Hay que decírselo? Bueno, sí, se le debe decir
al dueño de la propiedad, al arrendador, porque si lo alquiló, ¿verdad?, para este uso de oficina y ahora de momento lo convierte para un establecimiento de comida, eso requiere ciertos permisos que hay que pedir en el gobierno, ciertas licencias. Eso a su vez impacta la cantidad de personas que van a entrar a esta oficina. A este establecimiento, que por ejemplo antes mientras era tu oficina privada, entras tú y pues varias personas más. Ahora tengo un coffee shop, entonces tengo clientela entrando y saliendo y quizá ese no es el uso que yo quiero alquilar mi propiedad. Así que el uso es importante. El que arrienda puede tener la prerrogativa de decidir qué uso y decir ese uso yo no lo quiero en esta propiedad. Sí, yo puedo como dueña de una propiedad que la voy a dar en arrendamiento, decir, yo esto lo quiero para oficinas. O sea, que si yo me enteré que la que me está arrendando está grabando OnlyFans ahí y yo digo, eso no va éticamente conmigo, ese uso yo no lo quiero y yo puedo sacar a la persona porque no estaba en un principio en lo que él me dijo que iba a ser el uso. Bueno, podría ser el caso. O sea, igual que sucede, por ejemplo, en arrendamientos residenciales, que se prohíben mascotas. Y de momento encontramos que no solamente tiene una, tiene 3, 4 perros o varios gatos. Y eso, si está prohibido ese uso, pues ya usted está en incumplimiento de contrato con eso. Y entonces, mencionaste otra cosa interesante que me interesa saber si eso es prerrogativa del que arrienda o si le puede le puede exigir, un dueño de la propiedad le puede exigir, y es si le puede exigir que tenga algunos seguros que esté. Y segundo, imagínate que tú estás alquilándole a alguien y te das cuenta que esa persona no tiene los permisos de gobierno. Esas son cosas que el arrendatario tiene que estar... ¿quién es que es responsable de eso? ¿El arrendatario o el arrendador? Bueno, lo que ocurre es que todos esos permisos que debes de tener tú para operar tu negocio, pero debes de buscar tú y es verdad que el gobierno te los expide a ti a fin de cuentas. Y esos permisos se lo tienes que dar a tu arrendador, claro, porque si el negocio está operando ilegalmente allí, pues hay un problema. Yo tengo que pedir esos permisos que esté todo al día. Cuando se pague el CRIM, por ejemplo, me tienes que dar evidencia que se pagó y ese tipo de cosas. Pero a fin de cuentas el arrendador no es liable como quiera si el arrendatario incumple. Si incumple con los permisos que hay en el gobierno, pues hay que ver al extremo. Habría que ver que si era algo que yo debía de pedir, algún tipo de licencia, pues hay que verlo caso a caso. Ok, entonces ahora vamos a irnos del lado del que arrienda. Vamos a hablar del lado de la empresaria, que estábamos hablando de 2 casos, ¿verdad? Que pueden haber desde, pues alquilé este front store, ¿verdad? Por decir, en Santurce, versus que alquilé un centro comercial, ¿verdad? Me contabas que son 2 tipos de contratos completamente distintos, porque los centros comerciales son sumamente exigentes e incluyen posiblemente muchas más cosas, ¿verdad? Que alquilar a lo mejor un mom and pop shop. Hablemos entonces de ambos, igual que ya dijimos entonces que el arrendador tiene que estar pendiente, que yo, como persona que va a alquilar el espacio, para protegerme a mí, debo entonces tomar en consideración en cada caso. Bueno, volvemos nuevamente al asunto del canon. O sea, dependiendo del sitio que usted alquile, típicamente pues le van a pedir no solo el canon, lo que es la renta base, sino, pues, ¿verdad? Cargos por marketing, por trash removal, por lo que son, ¿verdad?, las áreas comunes, impuestos sobre esos cargos, porcentaje de las ventas que generes, que puede ir de manera escalonada dependiendo de los años, las utilidades. O sea, que no es solamente tomar en consideración cuál es la renta base, sino todos estos otros cargos que conlleva estar en un establecimiento así, ¿verdad? Que tiene su prestigio y que usted va a estar allí, pues son los cargos adicionales que usted debe tomar en consideración. No estoy diciendo que en otros establecimientos no hayan este tipo de cargos, porque lo que es el asunto de las áreas comunes y los camps, que es como se le conoce, típicamente eso está Sí, posiblemente te refieres más bien a espacios, a lo mejor está el centro comercial, pero hay otros pequeños como shopping centers, ¿verdad? Que tienen áreas comunes, tienen parking común,
versus quizás, pues decir, un establecimiento en medio de un pueblo, de la ciudad, que a lo mejor, ¿verdad?, no tiene esas áreas comunes y a lo mejor eso no lo cobran. A lo mejor eso no se lo cobran. A lo mejor lo que le cobran es, pues mira, este es su renta base, esta es su renta, punto. Y ya. Y no tiene todas estas que son un poquito más complejos. Ok, entonces ya nos contaste todo lo que tenemos que posiblemente debe estar incluido ahí. En el caso del centro comercial, cuando hablamos entonces de a lo mejor este espacio que no es el centro comercial que queremos alquilar, ¿qué pasa o qué tenemos que tomar en cuenta con las mejoras? ¿De quién son responsabilidad o deben estar en el contrato y qué es lo que debemos estar mirando? ¿Y qué pasa también con si viene una eventualidad climática y sufre daño en la propiedad? Uh-huh. Bueno, típicamente estos contratos siempre se incluye una cláusula, la conocida como de fuerza mayor, y ahí, ¿verdad?, eso libera de responsabilidad a ciertas partes, dependiendo de la eventualidad y de cómo eso ocurra. Esas cláusulas típicamente están en todo ese tipo de contrato comercial, y pues, ¿verdad?, al momento que surge la controversia, entonces podría combinar un litigio dependiendo de si las partes no se ponen de acuerdo a cómo se interpretan esas cláusulas. Pero por lo general, en este tipo de contratos se incluyen. En adición... ¿Qué es lo que debería estar pendiente el que está arrendando una propiedad? En ese caso, o sea, como esa persona usualmente, ¿verdad?, los negocios tienen que tener seguros, pero entonces viene, qué sé yo, María y le debe preguntar también, o sea, ¿quién tiene que poner el seguro de las dos partes? O normalmente, ¿quién es el que se espera que ponga el seguro? Bueno, se espera, tú deberes de poner tu seguro para tu negocio como tal que estás operando. Y allá también el arrendador tiene el suyo. O sea, no es que uno responde por el otro, pero es dependiendo de la situación de a quién se le reclama o no, pero cada parte debe tener el suyo, ¿verdad? Sería lo más recomendable. Perfecto. Y una pregunta, hay veces que se pueden hacer pactos escalonados, de que a lo mejor empezamos con una renta en una cantidad y entonces va subiendo la renta, o a lo mejor ha habido un momento, ¿verdad? Y te lo digo, a mí me pasó una vez hace unos años precisamente, bueno, no, durante la pandemia, que de momento hubo unas bajas en ventas y yo hice una negociación fuera de contrato con el landlord y me hizo un ajuste de la renta. O sea, ¿cómo funcionan esas posibles fluctuaciones? ¿Todas tienen que estar por escrito? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, sí, si estamos pactando un contrato de arrendamiento a largo plazo, y cuando digo largo plazo es que quizás a lo mejor de 5, 10, 15 años, típicamente se incluye en el contrato que luego de pasar el primero, segundo o tercer año, ¿verdad?, con lo que pacten, pues la renta sube a tanto por ciento, o la renta base, que si era 1,000, pues ahora es 2,000, y así escalonadamente hasta el último año de la relación. Y eso se pacta de antemano. Sin embargo, hay circunstancias imprevistas, y, ¿verdad?, como la anécdota que nos acabas de hacer. Y podría haber la ocasión que entonces haya algún tipo de o rent abatement o rent relief, dependiendo de lo que se pacte en las partes. Y es decir, yo te voy a hacer una reducción de canon por este periodo de tiempo en lo que la situación mejora, o no te lo voy a cobrar o te lo condono, como quien dice, durante este periodo de tiempo. Pero eso es algo que, ¿verdad?, sería enmendar el contrato, sería hacerle algún tipo de... la forma correcta. Esa es la forma correcta, esa es la forma de, mira, pues a lo mejor no me está yendo muy bien en este momento el negocio y yo te pido a ti como dueña de la propiedad que me deje una rebaja de tanto porcentaje por X periodo de tiempo. Y entonces hacemos una enmienda a la demanda, al contrato, y lo anejamos que por tanto tiempo yo te voy a pagar tanto de renta y así, ¿verdad? Puede ocurrir que haya muchísimas enmiendas durante la vida del contrato, dependiendo de cómo las circunstancias varíen. Entonces, y si, imagínate que entonces a la persona no le está yendo bien y deja de pagar. Yo he escuchado que a veces la ley, ¿verdad?, es un poco, se inclina hacia el que alquila. ¿Cómo se puede proteger el que tiene la propiedad de eso y por cuánto tiempo hasta que pueda
hacer un reclamo si no te están pagando y no están cumpliendo el contrato? Bueno, pues lo primero es que en el contrato debe estar definido lo que constituye un incumplimiento, aunque pagar el canon es pagar la renta. Es, en verdad, la obligación número uno que tiene quien arrienda, quien alquila, el inquilino. Pero en el contrato debe estar definido qué constituye un evento de incumplimiento y cómo podemos curar ese incumplimiento. Y lo más recomendable es que, por ejemplo, si está esa cláusula de incumplimiento y lo define que pues, el no pagar la renta se constituye un evento de incumplimiento, pues, y yo te doy notificación por escrito, o ¿verdad? De la forma que se pacte, y te doy un término, 5 o 10 días, el término que acuerden, para que tú cures ese incumplimiento, y de no hacerlo, pues entonces podríamos tener una acción legal pendiente. O sea, quizás dar la oportunidad por contrato, hay algunos que no lo establecen, y pues darle la oportunidad de curar ese incumplimiento. Si no, pues si ya te adeudan la renta, el remedio que tienes, y es el remedio, ¿verdad? Un poco más rápido, es el desahucio. Ajá. Y el desahucio es para poder entonces tú recuperar la posesión de tu propiedad y a su vez solicitar el canon o la renta que te hayan adeudado, que es una acción que puedes unir a la del desahucio. Ahora que dices eso entonces del desahucio, ¿verdad? Pues una de las cosas que ustedes recomiendan es que entonces hayan garantías, ¿verdad? Cuando se hace el contrato, pues que tú como la persona que está arrendando, que tenga garantías. ¿Qué garantías puede solicitar? Bueno, como comenté más al principio, la garantía personal. Y eso es porque a lo mejor obtengo una sentencia de cobro de dinero por los cánones, porque, claro, mencioné el desahucio, pero no necesariamente es el único remedio. Yo puedo demandar por cobro de dinero nada más. Obtuve una sentencia a mi favor y la corporación ya no existe, pues entonces tengo esta garantía personal en donde el individuo pues responde por esa suma adeudada. No remedio o algo que deberías tener para protegerte es las penalidades también, que puedas solicitar penalidades cuando la otra parte incumple con el pago, es decir, pues, ¿verdad? Luego de pasado X días, pues es tanto por ciento o es tanto la multa que me adeudas. Y claro, en evento de un litigio, de un incumplimiento que tengamos que recurrir a una acción legal, el pago de las honorarios de abogado y las costas. Licenciada, y dentro de su experiencia, o sea, ¿qué es lo más raro que ha visto a nivel de estas reclamaciones? ¿Que ha habido algo así como que la gente no se espera que pueda entrar dentro de un litigio y entra? Pues mira, hace varios años tuve que desahuciar gallos y vacas y caballos. Y eso ha sido lo más... Es un falso que tienen, se ordena que saquen oh my God. Era de hecho, era una propiedad comercial que se quedó abandonada, pero fue ocupada por estos animales que claro, los tenían allí por un propósito, no es que entraron. Ah, ok, sí. Y pues, qué interesante. Bueno, pues entonces ya estamos terminando, creo que hemos cubierto bastante. No sé si se nos está quedando algo, pero quería brincar rapidito y te voy a dar un chiste. Que no es chiste, que es la realidad. Quería brincar un poco a cuánta diferencia hay entre un contrato de arrendamiento comercial versus residencial. Y te voy a dar un pie forzado de algo que pasó en mi edificio en este último mes. Y es que se había mudado alguien alquilado al edificio y aparentemente llegaba a las tantas de la mañana y se acostaba en el sofá del lobby hasta que un día eso pasó, y no solamente pasó, estaba exposed con sus genitales y me enteré que lo sacaron. O sea que el dueño, y da la casualidad que hablé con el dueño recientemente y me dijo que agraciadamente fue fácil sacarlo. Pero oye, eso también esas cosas que tú no piensas que tú le vas a alquilar a alguien, y ese es el problema que te va a generar, porque pensamos en lo que estamos hablando, que te va a incumplir en la renta, que a lo mejor no trata bien pero de momento es que le gustaba dormir en el lobby y que un día tenía eso expuesto. O sea, ¿cómo se diferencian los contratos comerciales de los residenciales?
Bueno, el contrato per se, después que tenga lo que es el tiempo de duración, cuando expira, ese tipo de cosas, pues es algo que se cubre, tanto en lo comercial como en lo residencial. Ahora, el residencial quizás es un poquito, no tiene todas estas complejidades que hemos hablado, de los contratos comerciales. Una cosa que se debería dejar un poquito más claro, y es algo que he visto en asuntos cuando se contrata con residencia, es el asunto de las mejoras. Porque pues, ¿A quién le tocan? Yo llevo viviendo 15 años también alquilado. Yo soy tu perfecto caso, porque yo vivo alquilado y también la oficina alquilada. Vivo 15 años alquilada en la propiedad y el asunto de las mejoras, desgraciadamente, ¿verdad? Mi landlord es bien comprensivo, pero siempre uno tiene esa duda. O sea, ¿qué mejora yo quiero hacer? ¿Cuánto le toca a él y cuánto me toca a mí si yo soy la que vivo 15 años en esa propiedad? Por eso es algo que primero que debería quedar pactado de si el landlord, o sea, el que te arrienda, el dueño de la propiedad, te permite para empezar a hacer mejoras. Si yo quiero ponerle una fascia, quiero cambiar los mini split, primero con el permiso y consentimiento del landlord. ¿Y qué ocurre con esas mejoras cuando ya se acaba la relación? Si se las queda, si simplemente las perdiste porque te vas y me quedo yo como dueña con el nuevo aire. Pusiste las placas solares. Eso es así, pues me las quedé. Hay otras, ¿verdad? Y habría que ver la disposición del contrato más el código civil, pues dependiendo de lo que yo me pueda llevar, pues me lo llevo. O sea, que ahí es que está la controversia, porque todo es chévere mientras estoy viviendo ahí, estoy pagando, pero cuando acaba la relación y yo digo, pero yo le invertí aquí $20,000 a este apartamento, pues me tienes que compensar por ello. Exactamente. Eso debería quedar claro en un contrato de arrendamiento. Licenciada, pues muchísimas gracias. ¿Hay algún consejo final o quizás algo que quieras resumir entonces cuando se trata de contratos de arrendamiento comercial? ¿Algún consejo final que le quiera dar a las personas de a lo mejor errores comunes que has visto que no se toman en consideración y después ustedes tienen que venir a intermedir, a mediar o entonces a entrar a demandas porque a lo mejor no se toman en consideración? ¿O qué quieras resumir? Pues mire, lo primero es que lea ese contrato, sea la parte, cualquiera de las dos partes, lo importante es leerlo y entenderlo, y es siempre recomendable que busque consejo legal. Consejo legal para ver de cómo esas cláusulas le podrían impactar en algún futuro, o le expliquen a lo que usted te está obligando. Puedan sugerir, quizás modificar el lenguaje. Pues mira, un ejemplo. Aquí dice que si te doy una notificación y en 15 días no me pagas, pues te puedo desahuciar. Pues mira, quizás vamos a negociar esto un poquito, y el abogado pues típicamente le asesora eso, más allá que ¿verdad? Que lo que las partes estén negociando, que son típicamente personas de negocio. Así que Estoy de acuerdo con eso, y eso es una recomendación que yo les doy por dos razones. Una, he visto, hay veces mucha gente que conozco no le gusta la confrontación, quieren evitar confrontación, entonces se enfrentan a estos contratos y el abogado lo que hace precisamente es servir de intermediario para que tú no tengas que pasar, si esa confrontación te da estrés, no tengas que pasar por ella. Segundo, es que hay contratos y hay contratos. Hay contratos que son bien sencillos de leer, pero hay unos contratos que son sumamente complicados, particularmente los de centros comerciales. Y si usted empieza a leer un contrato que le dan al frente suyo y usted no lo entiende, oiga, invierta en un abogado por eso mismo, porque puede ser que se esté comprometiendo a algo que usted no sepa las implicaciones que tienen. Y el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento. Exactamente. Igual durante la vida del contrato, es bueno siempre consultar con su abogada, porque a lo mejor te preguntan, quiero hacer esto, o el inquilino no está haciendo esto, ¿qué remedios tengo? Que el contrato que firmamos, ¿qué más puedo hacer? Y pues usted consulte antes de hacer algo que después, ¿verdad? Pues estaríamos representándolo igual, pero hay que prevenir también. Estaremos quizás más mediando en vez de estar litigando, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a la licenciada Elizabeth Villagrasa. Ella es socia del Departamento de Litigio de Ferrayoli. Ferrayoli, como saben, es, además de nuestro partner de Jefa y Jevas, es la firma de abogado líder en todo lo que es derecho para nosotros las empresarias, todo lo que usted pueda necesitar, ya sea asuntos de empleo, propiedad intelectual, arrendamiento corporativo y planificación sucesoral. Así es que han llegado hasta aquí. Les doy las gracias por haberse conectado otra vez con
nuestro podcast de Jefas y Jevas. Sabes que tenemos más de 100 episodios para ti, hechos para ti, por nosotros con muchísimo amor. Si te gusta nuestro contenido, mira, dale ese subscribe button para que no te pierdas. Este episodio va a tener un blog, así que también puedes visitar. La licenciada va a estar haciendo un blog sobre los pointers de este tema, mira, para que si tú tienes dudas y te quedan, vayas y visites jefasyjevas.com en el área de los blogs y puedas acceder a esta información tan valiosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por recibirme. Esperamos contar contigo nuevamente. Gracias, espero.